tardes a todo el público que nos acompañáis un día más en Casa de América. Comenzamos la cuarta jornada del Festival Centroamérica Cuenta y quiero presentaros a los ponentes del diálogo, Nuevas Voces en la Narrativa Hispanoamericana. Ahora, en primer lugar, la moderadora Karina Sainz Borgo, que os va a presentar con mucho más detalle a todos los participantes. Tenemos también a la escritora chilena Paulina Flores, al escritor nicaragüense Carlos Fonseca Grisby y también al escritor nicaragüense José Adiac Montoya. Muchas gracias a los cuatro por participar y cedo la palabra a Karina Sáenz Borgo para que introduzca este debate. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Dar las gracias, por supuesto, a Casa América del Festival Centroamérica Cuenta, que creo que tiene especial valor, tiene un doble valor en estos últimos días que se esté celebrando y que lo estemos llevando a cabo. La tarde de hoy vamos a conversar no son nuevas voces, a mí yo diría novísimas, ¿no? Porque lo estábamos comentando, la mayoría nació ya al final de los 80, prácticamente rozando, ¿no? Son muy jóvenes todos. Y vamos a conversar sobre hasta qué punto, ¿no? ¿Cómo es ese territorio literario? Voy a presentarlos a cada uno porque además hay que ser precisos porque es interesante la deriva que tiene cada uno como personaje y como autor. Tengo a Carlos F. Grisby, como se dice él, el poeta intruso. Nació en 1988 en Managua, es poeta, cuentista, traductor y ensayista. Ha ganado el premio a la creación joven Fundación Loewe en 2007 por Una oscuridad brillando en la claridad que la claridad no logra comprender. Lo publicó Visor en el 2008. Y el premio de poesía Ernesto Cardenal por el poemario Rilke y Los perros, que también ha sido publicado por Visor. Su poesía ha sido incluida en antologías como Puertas Abiertas, antología de poesía centroamericana del Fondo de Cultura Económica, y La poesía del siglo XX en Nicaragua, también publicado por Visor. Es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Oxford. Y no me van a decir que no es asombroso porque es muy joven. No es que estoy haciendo acoso de juventud, pero me parece maravilloso. Paulina Flores, nació en Santiago de Chile en 1988, es licenciada en literatura hispánica. Su primer libro, Qué vergüenza, ganó el premio Roberto Bolaño, el premio del Círculo de Críticos y el premio municipal de literatura. Fue seleccionado como uno de los 10 libros, de los 10 mejores libros del 2016 por el diario El País y cuenta con una traducción a 8 idiomas. El 2021 fue seleccionada por la revista Granta como una de las 25 mejores escritores jóvenes en español y publicó, acaba de salir además con Seix Barral, su novela Isla de Excepción. Y tenemos también a José Adiac Montoya, nació en Nicaragua en 1987, empezó a publicar en diarios y revistas alrededor del año 2000, creo que es precoz, también en eso. En 2007 publicó su primer libro, Eclipse. En 2010 la novela Sótano del Ángel ganó el certamen nacional del Centro Nicaragüense de Escritores y en 2013 fue reeditada por Océano. Además ha publicado las novelas Un rojo aullido en el bosque, Lennon bajo el sol y la novela biográfica sobre la escultora danesa nicaragüense Edith Grom. Aunque nada perdure, ha sido incluido también en diversas antologías. Ha sido incluido también en diversas antologías y en 2016 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lo incluyó en su lista de escritores latinoamericanos más destacados nacidos en la década de los 80. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al francés y al alemán. Creo que tenemos una foto de conjunto interesante, porque creo que vosotros habéis nacido en una década especialmente compleja. Sobre todo en América Latina, ¿no? Y mi primera pregunta, y lo que me gustaría plantearles, es una pregunta casi generacional. ¿Qué rasgos comunes perciben, no solamente entre vosotros, sino en las voces que generacionalmente encuadran con vosotros? ¿En qué sentido? Os lo pregunto. ¿Creéis que vuestra generación tuvo menos obstáculos para llevarse con los padres del boom? Porque, por ejemplo, uno piensa en la generación del crack mexicano, que eran realmente los herederos directos, cronológicamente. Vosotros no. Tenéis otras circunstancias, tenéis la eclosión de Bolaño. Me gustaría saber qué tanto de eso hay en vuestra sensibilidad y en vuestra apreciación de la creación literaria. Ok, con respecto al boom, digamos, en Nicaragua, pues Carlos Primero, muchas gracias a Casa América, a Centroamérica Cuenta, a Claudia, a Sergio. Es un honor estar acá, a Karina, a Paulina y Carlos, pues, que es uno de los amigos más grandes que me ha dado la vida y es primera vez que compartimos mesa.
Yo creo que en Nicaragua, por ejemplo, el boom se sentía muy reciente en mi generación, por el hecho de que es un país que carece mucho de librerías como tal. Y la circulación editorial o la distribución de libros es una cosa, digamos, relativamente muy reciente, hasta después del 2010, se puede decir. Entonces creo que el boom era la literatura más reciente que uno podía acceder como joven deseoso de leer literatura. Así que de cierta forma sí fueron como padres formativos de los que después nos dimos cuenta que mucha gente renegaba, ¿no? Pero eso lo aprendimos hasta después. Con respecto a, si veo vínculos intergeneracionales, ahora que existen estos vínculos como estos encuentros, como diferentes plataformas en las que nos podemos relacionar con otros escritores de otras periferias y de otros hemisferios también, creo que en Latinoamérica, por ejemplo, y pasa mucho en la literatura actual en Nicaragua como tal, es el hecho de que vivimos, de cierta forma, somos la generación posguerra, posrevolución, para la que se generó la revolución, o sea, la generación se generó para legarnos a las futuras generaciones, que ahora somos nosotros, Claro. Esa Nicaragua luminosa. Y viniendo de Latinoamérica con tantas dictaduras militares que hubieron en el siglo XX, como en Chile, como en El Salvador, como, bueno, en prácticamente cada país de Latinoamérica, creo que hoy, de cierta forma, por lo menos en Nicaragua, se escribe desde el revisar precisamente si todos esos sacrificios revolucionarios, loables, románticos, valieron la pena. Ah, los cascotes generacionales, ¿no? Exacto, y viene entonces como una literatura que viene del desencanto de esos procesos que se pervirtieron, que se malograron, que fueron de cierta forma, que jugaron con la fe y la esperanza de la gente, por ejemplo. Y eso sí lo he visto no solo en Nicaragua, sino en otros compañeros también y compañeras de generación. Claro. Precisamente a nosotros nos toca juzgar y escribir de cierta forma. No es que esto sea obligado, simplemente es como un deje que veo en algunos compañeros y también pues en mi caso en alguna u otra novela, si todo eso valió la pena o se quedó en papel mojado, digamos, ¿no? Porque esa era la patria que nos iban a legar a nosotros y nosotros podemos juzgar si realmente valió la pena o no, ¿no? Paulina, ¿tú cómo lo percibes? Bueno, muchas cosas. Es difícil para mí igual como hablar de generación, siempre es como Sí, una situación incómoda, claro. porque, no sé, estamos aquí sentados y yo siento como absolutamente lo contrario, como que siento que el proceso chileno fue como irrumpido por una dictadura muy fuerte, con mucha violencia, y claro, como que siento que mi generación o la gente que creció en los 90 evidentemente tiene ese peso y esa violencia simbólica heredada, y en algunos casos cuando hay como hijos que son de detenidos desaparecidos, torturados como de manera mucho más explícita, que no sé, se puede ver ahora como una generación que creció un poco como queriendo cambiar la dictadura de Pinochet, como termina el año 2019 saliendo con 31 años, continúa protestando por querer cambiar la Constitución y como todavía como muy esperanzado, como para nada defraudado ni decepcionado, sino que somos adultos y seguimos diciendo lo mismo o algo así. No sé, como que por eso me es difícil hablar como de generación, pero creo que justamente eso hace que sea muy rica en diversidad, como siento que hay muchas voces distintas, muchas perspectivas, muchos discursos, cierta como autonomía o no lo llamaría orgullo, pero como que, claro, como que cada uno está seguro de su proceso y como siguiendo y yendo tras él, como creo que eso también tiene que ver con internet y como hacer literatura ya no es algo elitista, sino es algo que de verdad puedes conectar con gente, no sé, escribirte con alguien que está al otro lado del mundo, en Corea, y no sé, como que en Chile de repente nacer era como, oh, estamos tan abajo y somos tan nada, pero de repente con internet igual da igual, porque igual podéis conectar con la gente, igual podéis escribir algo virtual, o igual aparece eso. En mi caso particular, el anime también me forma mucho, no sé, tengo como varios referentes pop que me llenan, no solo referentes que vienen de la literatura,
Y creo que eso también es muy formativo en una generación como que crece en los 90. Sí, yo creo, es curioso que menciones los referentes pop, porque por ejemplo, hay muchos que usás en tus libros que yo me identifico, no sé, la referencia a Dragon Ball o a cierta música o algo así, ¿no? Que remiten a nuestra infancia. Y desde el contexto nicaragüense, ver al chileno es como un poco también, como yo veo el proceso actual como con esperanza, un poco de se puede cambiar algo. Volviendo un poco a tu primera pregunta, yo creo que la relación con los autores del boom no es problemática ya, ¿no? Como lo era para la primera generación que le sigue, ¿no? Sino que es historia literaria, sabemos que son unos maestros que uno lee, puede tomar lo que quiere de ahí, y por ahí también lee a otros autores que no fueron tan celebrados en su momento, qué sé yo, Puig, cierta lectura de Donoso, ¿no? Hablando de Chile, que tal vez no se valoró tanto en su momento. Entonces es más fácil, creo, relacionarse con el boom, y el realismo mágico también es algo histórico, ¿no? No es como voy a escribir contra esto, ¿no? No, claro, por eso les preguntaba y me gusta mucho la respuesta que ha dado cada uno porque plantean que ese debate se ha desactivado. Yo creo que Bolaño, la aparición de Roberto Bolaño desactiva, baja, ¿no? Esa cuestión generacional, pero sí es cierto que hay y yo lo entiendo, que tanto los lectores como la prensa necesitan referentes, ¿no? Muchas veces para colocar, ¿no? La literatura latinoamericana. Y en eso hay algo que quiero preguntarles, porque yo no sé, percibo que el relato breve en España tiene mucho menos arraigo de lo que tiene en América Latina, ¿no? Y los tres tienen, de alguna manera, una experiencia con el relato breve y con la poesía, que en los dos países que nos convocan esta tarde la tradición es fuerte y pesa bastante, ¿no? Es como... Me gustaría saber de qué manera eso, es cierto que tú trabajas directamente con el género poesía, pero insisto, en el relato también has estado, te sientes reflejado. Entonces me gustaría saber cómo entronca eso, ¿no? En vuestro proceso creativo. Bueno, como bien lo has mencionado, estamos representando acá dos países que tienen una tradición poética enorme. En el caso de Nicaragua, pues no solo la poesía, la literatura o la forma del escritor como tal, pues es fundada por Rubén Darío. Y Rubén Darío es un referente y una sombra larga que siempre tenemos todos los escritores en Nicaragua. Y la poesía, más allá del género como tal, es casi una forma de vida en Nicaragua, ¿no? Entonces, cuando uno quiere comenzar, o por lo menos en mi caso, cuando yo quería comenzar a escribir, quise o tuve que empezar a través de la poesía, porque uno se tiene que validar a través de la poesía si quiere ser escritor, no como pasa en otros lados, ¿no? Que uno dice la novela es el género mayor, digamos, ¿no? Que también es una tontería, cada género juega con sus propias reglas, el cuento, la poesía, la novela. Pero la poesía, uno tenía que pasar ahí para validarse, digamos, como escritor. Esto lo estoy diciendo cuando era muy joven, ¿no? Como tal. Entonces comencé publicando poesía y escribiendo poesía precisamente porque vengo de esa tradición poética, porque si uno quiere ser escritor allá tiene que pasar por la poesía, y me di cuenta, y gracias a amigos también, como Carlos de hecho acá, o Eduardo que está aquí presente, de que en realidad yo era un poeta terrible, o sea, publiqué más poesía de la que debía, de hecho, y gracias a su sincero consejo que tomé, no porque me lo hayan dado, sino porque realmente tenían razón, dejé de publicar poesía porque para mí lo que me interesaba era contar historias. Claro. O sea, para mí lo que me interesaba era narrar circunstancias, hechos, crear personajes, y fui directo, abandoné la poesía, he escrito medio poema en un bar en una servilleta con 3 cervezas adentro en 8 o 10 años, una cuestión así, pero no escribo poesía desde hace mucho y me he dedicado directamente a la narrativa, de cierta forma en contra de la corriente tradicional de la literatura nicaragüense que viene no solo desde Rubén Darío, sino, bueno, luego Ernesto Cardenal, sí, Carlos Martínez Rivas, bueno, tantos poetas que hay en Nicaragua que precisamente conjugan y consolidan esa tradición poética que tenemos en el país, ¿no? Y de la que Carlos forma parte también, así que él hablará también de eso. Pero bueno, Paulina. La poesía y el relato. Sí, el relato breve, que además me parece que ahí hay un filón, y tú tienes un filón como autor especialmente agudo ahí. Sí. Varias cosas.
algo surge también como, creo que con el contexto, cuando empecé a escribir como a los 20, es chistoso porque tenemos como un conocido en común de esa época, empecé a escribir con amigos y amigas, y bueno, eran un poco más grandes que yo y ellos querían ser escritores y nada, faltaban a la universidad y se quedaban escribiendo. Y yo también hacía eso, pero también trabajaba de camarera en esa época, entonces no tenía tanto tiempo. Y siento que esto no lo dije yo, sino Federico Falco una vez, creo, que era como que quizás en América era como, escribíamos tanto cuento porque económicamente es más fácil como, no sé, como que termináis un cuento y termináis un proceso y se lo pasáis a un amigo y te dice como es bueno o malo y podéis seguir estudiando, trabajando. Entonces como que tiene algo que ver con el contexto. Escribir una novela quizás es de largo aliento y no sé si una persona como estudiante o trabajador estudiante puede dedicarse tanto tiempo a ese proceso creativo tan largo. En ese sentido, los cuentos sirven mucho para aprender a escribir y yo aprendí a escribir con cuentos. Fue como, no sé, de alguna forma como la mejor escuela que pude tener porque en algún punto son muy eficientes y aprendí mucho de argumentos y de tramas y de personajes y podía hacer mucho. Yo cuando aprendí a escribir con Qué vergüenza y fue como, ya, quiero escribir un cuento en primera, después uno en tercera, después uno en indirecto libre, después quiero hacer una voz masculina, después quiero... Y así iba como jugando y probando, y claro, algunos también quedan como horribles, y esos no terminaron quedando en el libro, pero fue bonito como el proceso mismo de aprender. Bueno, yo creo que la escritura es aprender constantemente, como ahora con la novela fue lo mismo. Y en el caso de la poesía, no sé, me gusta mucho que Alejandro Zambra escribió este libro, Poeta Chileno, porque se entiende al tiro como qué significa ser poeta en Chile. Entonces solo lo digo, lo menciono y es como, ah, ya, la gente que lo recomiendo mucho, además es muy gracioso. Yo tenía muchos amigos poetas allá y mujeres y hombres y no sé, creo que quedé medio traumada cuando iba al colegio porque me hicieron como que una vez dije que quería tener, como que tenía un muso inspirador o algo así y se burlaron y como que nunca más volví a escribir poesía porque me dio mucha vergüenza. Pero ahora lo que hago es como escribir cartas de amor, tener correspondencias con amigues y por ahí como, no sé, quizás como con la poesía tengo eso medio pudoroso, como sacarme como eso solemne y le meto como poesía a las cartas de amor, a los correos, ya sea por mail o por escritura que nos mandamos. Pero últimamente leo mucha poesía y me gusta la experiencia que significa leer poesía, como tirarse como un clavado dentro de una palabra y quedarse mucho rato ahí intentando sentir cosas y ver cómo funciona, seguir la historia. Es bonito leer poesías como en su idioma original por eso mismo y tomarse una copa de vino y estar a solas con las palabras, me encanta. Ha estado como 3 titulares. Sí, yo creo que el cuento tiene como mucho de poema para mí. En mi caso, yo empecé escribiendo poesía, sigo escribiendo poesía, pero después empecé a escribir cuentos. Entonces el hecho de que es compacto, ¿no? Que te fuerza a ser conciso, cada palabra pesa, los mejores cuentos son memorables, tienen algo poético en la situación. Entonces creo que ahí hay afinidades entre los dos géneros que hace que uno pueda moverse entre ambos con comodidad. Pero es ciertísimo que en Latinoamérica el peso del cuento es excepcional, ¿no? O sea, a mí me tocó enseñar una clase sobre cuento hispanoamericano y yo buscaba otras tradiciones y solo en Estados Unidos uno puede encontrar algo similar, ¿no? En Francia, nada, en el resto de la literatura europea tampoco. O el hecho de, por ejemplo, el libro de cuentos de Paulina que se vendió un montón ese libro, se tradujo, que un libro de cuentos se ha leído en muchos países, es rarísimo, en otra tradición no se entiende. Es cierto. Y es lo curioso con España, porque yo creo que cada vez está más abierta editorialmente al relato, pero cuesta más, o sea, cuesta muchísimo más y no es algo tan natural. El otro, escuchaba a Jorge Fernández Díaz decir, el argentino, que bueno, que lo que para Iberoamérica era el relato, para España era la columna. Yo no lo sé, la verdad, no estoy tan segura y no me atrevería. Pero quiero hacer una pregunta que ahora me siento un poco viejuna haciéndola, pero yo creo que no es una situación extinta del todo. Aunque Paulina dice que es verdad y es cierto, que las redes han permitido que mucha más gente se conecte y que se lea más y que a través de Instagram tú puedas encontrar un poeta que tenga tal... O sea, es mucho más fácil.
tengo la sensación de que cuando hablamos de América Latina, ¿no? Tenemos la idea de que pertenecemos a un ensamblaje todo junto, ¿no? No, yo creo que no hay territorio más heterogéneo que América, no tiene nada que ver Centroamérica con el Caribe, ni el Caribe con el sur, y eso crea una cierta, digamos, es muy especial la literatura latinoamericana, pero es percibida como un bloque desde fuera, ¿no? Lo latinoamericano. Y yo tengo la sensación de que hubo un momento, hasta no hace mucho, en el que poder ser leído, para yo poder leer a Paulina, tenía que esperar a que Seix-Barral la publicara en España y que se moviera por todo el continente, o en el caso vuestro, Tusquets, por ejemplo, que Tusquets te publicara y no sé si ustedes tienen esa sensación de que todo pasa editorialmente, y no lo digo de manera peyorativa, ni la metrópoli, no. O sea, porque yo sigo pensando que es la dinámica dominante. No sé si vosotros sentís lo mismo. Bueno, sí, Latinoamérica, pues desde España probablemente se puede ser percibida como un bloque, digamos, ¿no? Como la literatura latinoamericana puesta en la misma bolsa, digamos. Pero nosotros nos damos cuenta precisamente de que no solo dentro de la literatura, sino como culturas, venimos de una diversidad absoluta, ¿no? Creo que eso, esfuerzos editoriales como, por ejemplo, bueno, la lista Granta en la que está Paulina, crea una vitrina, un escaparate en el cual se puede ver que el principal rasgo es precisamente la diversidad de la literatura como tal. Y no solo de la literatura y de las preocupaciones temáticas de todos los escritores, sino el uso del lenguaje. Ni siquiera tenemos la misma lengua en Latinoamérica. Siempre, si te encuentras a 5 latinoamericanos, si nos vamos de cena, al final de la noche, en algún momento, va a salir la pregunta, ¿cómo se dice esto en tu país? ¿Cómo se le llama esto en tu país? Entonces siempre estamos aprendiendo también nuestra propia lengua, ¿no? Entonces precisamente verlo como un bloque me parece pues un error, si se ve o se percibe desde acá, de España, de esa forma, porque precisamente nosotros mismos también nos cuesta, dentro de la misma Latinoamérica, que fluyan también entre nosotros los autores, que fluyan entre nosotros los mismos libros y que circulen entre nosotros los mismos libros. Eso se ha ido un poco cambiando con los esfuerzos de festivales, editoriales, donde nos podemos encontrar, donde yo puedo ver a Paulina que vive en Chile, que bueno, vives en Barcelona, pero que es de Chile, y yo soy de Nicaragua, pero podemos tener este diálogo frontal, conocernos y tal, pero es una cosa también que hace 20 años yo creo que no pasaba. Hace 20 años era muy difícil que un escritor del Salvador leyera a uno de Guatemala, estando absolutamente cerca, frontera con frontera, en un conglomerado geográfico que es muy pequeño como Centroamérica, pero esas cosas no pasaban. Entonces yo creo que dentro de nosotros mismos, también en ese bloque, tenemos toda esa diversidad. Y esa diversidad es una cuestión que tenemos que explotar entre nosotros y que tenemos que conocer entre nosotros, y lo estamos haciendo también. O sea, es un proceso también de aprendizaje y de búsqueda, mucho de los libros, ¿no? Porque no es lo mismo ir a una librería en México que ir a una librería en El Salvador y encontrar, por ejemplo, Paulina mencionaba a Zambra, poeta chileno. Yo voy a una librería en México y yo encuentro ese libro, está publicado por Anagrama. Claro. Pero si voy a El Salvador o estoy en Managua, es muy difícil que yo encuentre ese libro como tal, por ejemplo. Entonces, tenemos también dentro del mismo bloque, como lo dices tú, que aprender entre nosotros también, ¿no? Paulina, ¿tú qué piensas? No, yo pienso similar, o sea, creo que efectivamente ha habido un cambio, porque hace 20 años atrás como que era imposible pensar que justamente, no sé, escritores jóvenes también, como, bueno, jóvenes, nosotros somos jóvenes, como que se pudieran conocer y transitar. También creo que está pasando algo a nivel global que es como, tú no vives en tu país de origen, como yo ahora tampoco, como que también es algo tan, todos los que estamos aquí, no sé, en alguna forma estamos transitando y estamos preguntándonos sobre la identidad constantemente, claro, diciendo como, ¿cómo se dice esto? Pero al final de la noche también como disfrutando mucho esas formas distintas de lenguaje, como celebrándolas. Yo ahora estoy en eso porque vivo hace como 8 meses en Barcelona, entonces ha sido como que, no sé, como mucha información y como bajarla. Pero claro, me encantaría, y es una responsabilidad también, como, claro, dependiendo del contexto, es como lo difícil
que hay como, no sé, coordinación entre las editoriales o entre los distribuidores. Son cosas que tampoco yo no entiendo casi nada de ese tipo de cosas, como que solo escribo y hasta por ahí no me entiendo, pero claro, me imagino que es muy difícil, incluso como, claro, en mi caso, como que haya en Argentina a veces libros míos o libros en Argentina. Creo que ahí las editoriales independientes han hecho un trabajo súper interesante como de insistir, buscar, leer, entusiasmarse, compartir. A veces incluso con textos que son más cortos, que no es como una novela gigante, porque francamente no hay dinero para esa industria, pero como con pequeños textos que pueden generar algún tipo de diálogo o conexión entre escritoras, entre escritores y de distintos géneros. Y yo creo que las editoriales, claro, independientes han hecho mucho por eso. Sí, además en América Latina tiene unos proyectos tremendos. Justamente como de publicarse en distintos lados. Sí. En muchas, sí. A mí me interesa tu punto de vista porque además tú vienes filtrado por el tema académico, ¿no? Y tienes como una perspectiva quizás más neutra, no lo sé. Neutra quiero decir con más método, es decir, tienes una perspectiva mucho más, sí, vamos a decir que con método, porque en el fondo nos estamos moviendo con intuiciones, ¿no? Sí, no, yo creo que sí. Creo que hay cambios, comparto los dos puntos de vista, pero sigue siendo un bloque y creo que también hay cierta centralización con el mercado español, creo que sigue siendo problemático. O sea, en el caso, por ejemplo, el caso de Adiaki, el mío, como escritores nicaragüenses, publicar es complicado si uno quiere ser leído afuera, ¿no? Uno publica en España o publica en México, pero no, porque si no, no vas a ser leído. Que es tu caso, Visor Fondo de Cultura, claro. Pero el caso de Chile, por ejemplo, con la editoriales independientes, ahí que sea editoriales hermosas, ¿no? Weathers, Overall, Sí, Overall, ¿no? Entonces ahí creo que hay un ímpetu que realmente puede cambiar un poco el paisaje, digamos, de editorial en Argentina también. Ahora en México Almadía y Sexto Piso, editorial independiente, ahora son de referencia. Sí, lo que ha dicho Polina tienes razón. Sexto Piso se ha convertido en una grandísima referencia. Sí. Y es curioso porque hace 20 años era como una mala palabra decir que uno publicaba en una editorial independiente. Claro. Y ahora son referentes realmente y publican contenido fantástico y grandes autores y se han vuelto editoriales casi de culto, ¿no? Sí, Sí. y hemos visto fenómenos, por ejemplo, como esta chica, Pelea de Gallos, Fernanda Ampuero, Sí. que realmente ella sale con un libro en páginas de espuma, que Casamayor además es un muy buen editor y Claro. y allá va, o sea, y el libro subió solo Sí. y realmente tenía muchísima fuerza. Claro. Sí. Pero una pregunta, porque además todos habéis tenido experiencias con la traducidos, ¿no? Todos han sido o traducidos o traducen, o sea, todo el tema con esa transferencia, ¿no? De sentido que hay en una traducción. ¿Ustedes alguna vez les han querido quitar algún localismo, alguna... me da curiosidad, o sea, tanto en el editor en español, aunque yo creo que en España las cosas han cambiado, yo creo que uno ve una traducción de bolsillo, de ahora no tiene nada que ver con el Bukowski que no leía, ¿no? Que era como, que todo era follar, todas eran expresiones muy, muy del castellano. Pero bueno, quería saber si ustedes habían sentido algo así, si Paulina, ¿a ti te pasó? No. Sí. Es que lo que pasa es que nadie entiende el chileno tampoco, entonces como si no me traduzco un poco, como que ya sí, pero es otro idioma, como me lo dicen mucho ahora y me da mucha risa y no puedo evitar no hablar así como hablo, ni escribir como escribo. Claro, no sé, la mayoría del tiempo ha sido positivo, nunca me dicen como, aunque lo he escuchado, como en castellano se dice así, es como, bueno, pero en general lo que yo hago es estar cada vez más empoderada con eso y absolutamente indiferente por otro lado, como que hay veces en que estoy súper así como vamos con todo con el chileno, ¿cachai? Y todo, y otras veces también quiero ponerme los audífonos y olvidarme de que existe y como ser muy narcisista, entonces como que voy de una cosa a otra. Pero creo que, no sé, lo de las traducciones en general a cualquier idioma y también como, no sé, cuando empieza a publicar para ¿cómo se llama eso? Como dialectos en lingüística, aunque es una palabra muy fea. Para mí tiene que ver con
con un cierto tipo de generosidad como en el comunicarte para que un Claro. otro entienda, y también comunicarte con una intimidad que no se puede perder tampoco, porque es la intimidad Claro. entre el lector Claro. y la lectora y como la escritora, y entonces también tiene que quedar eso, es como un equilibrio, desequilibrio difícil de hacer. Yo no sé si lo hago a la perfección, estoy aprendiendo a hacerlo, sobre todo en esta época donde las palabras cambian por segundo, como Sí. que... O sea, el lenguaje está cambiando muy rápido, entonces para mí es algo súper interesante de pensar constantemente, pero no tengo una respuesta, y creo que no la hay. Creo que estamos en formación, como trabajándolo, En proceso, en claro. proceso. Es un tema, ¿no? Para el escritor, como cuando eres de Latinoamérica, ¿no? Siempre pensando en quién te va a leer. No sé, yo recuerdo, escribí un cuento que lo titulé La vela, velorio. Un amigo fuera de Nicaragua me decía, no, eso no se va a entender, capilla ardiente. Entonces luego uno está constantemente como corrigiéndose a uno mismo, qué uso, qué no uso. Entonces es un tema, no sé, escritores en otras lenguas no tienen esos problemas, ¿no? De tener que preguntarse. Bueno, ¿por el qué inglés registro? es perfecto para eso. Sí. Y tú sí, lo debes tener sí, muy a la mano. Sí, la simplificación. ¿Te cambió en algo la escritura? Porque al estudiar y trabajar y dar clase en inglés, empiezas a pensar en ese idioma, ¿no? ¿Favoreció de alguna manera tu escritura? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay cosas, hay ventajas y desventajas con este auge de los MFAs y de los Creative Writing Programs en Estados Unidos y en otras partes, pero una de las ventajas creo que se suele escribir de forma muy competente en inglés. Entonces a veces no es genial, ¿no? Pero no repiten la palabra en la siguiente oración, van al grano, son concisos. Entonces creo que eso luego se vuelve una norma en el idioma, que creo que en español a veces por ahí somos un poco barrocos todavía, ¿no? Demasiadas comas, subordinada tras subordinada, ¿no? Claro. Entonces esa suerte de concisión creo que es muy útil. Y luego también uno empieza a extrañar cosas de su idioma, ¿no? El inglés no puede cantar como canta el español. Claro. Los verbos en español creo que los sustantivos en español son más ricos que en inglés. Entonces, sí, creo que es muy saludable y muy productivo para un escritor, como volver a verlo desde otra lengua. Incluso cuando uno conversa en España, que dicen, esa palabra tenía mucho tiempo que no la escuchaba, como si nosotros tuviéramos muchas palabras que cayeron en desuso, se olvidaron o existen solamente en una parte. Yo tengo una teoría muy poco científica, por lo menos en el Caribe o en el caso venezolano, que yo creo que nosotros recibimos la implantación del Imperio Español realmente ocurre con gente de Extremadura y Andalucía. Y hay muchas palabras y muchos fraseos que se han mantenido a lo largo de los 200 años que yo creo que provienen de ahí. Entonces sí es cierto que incluso siendo el mismo idioma, tenemos o sea, hay como otras variantes, ¿no? Sí. Yo no sé si tú además tú lo tienes que tener también muy presente de alguna manera porque te has movido entre muchos géneros. Sí, pero fíjate que es curioso lo que hablabas de la traducción, que si teníamos alguna experiencia con respecto a la traducción con cambio de algún término. Cuando me han traducido a otras lenguas, es muy curioso porque te mandan el texto y te dicen para tu revisión y yo no hablo esa lengua, pues, tengo que confiar en que el texto esté bien, ¿no? Simplemente. Pero las únicas veces que me han traducido, entre comillas, o que me han cambiado términos ha sido dentro del español mismo, cuando me van a editar en otro lugar. Y es lo que hablamos, tenemos diferentes lenguas dentro del mismo bloque latinoamericano. Y me dicen, no, esta palabra no se va a entender acá en México si el libro va a salir en México, hay que cambiarlo. Entonces he sido traducido del español al español. Y creo que nos ha pasado a varios también, cuando te quitan un término porque te dicen no se va a entender. Sí. Y el editor, cuyo nombre no voy a mencionar, gran amigo por cierto, pero bueno, me dice, no, ¿qué significa esta palabra? Y me dice, es que se me cae el párrafo porque ni siquiera sé qué significa este objeto. Y en el párrafo todo está en función de ese objeto que está nombrado como yo lo sé nombrar, pero me dice, no sé qué es eso. Y entonces toda la acción del párrafo se cae porque no la entiendo. Entonces eso, he sido traducido del español al español. Pero una pregunta, yo sé que entiendo que el punto de vista y la opinión que uno pueda tener cambia, ¿no? Según la circunstancia, la edad, pero yo percibo que cuando yo tengo mucho tiempo viviendo fuera,
y he creado un español castellano, es un español realmente, pero tengo mucho viraje castellano, del castellano, porque bueno, me ha marcado y en algunas ocasiones siento que es como esto no suena venezolano, no es lo suficientemente, y no me parece lógico, no creo que tenga que haber ¿les pasa a ustedes? O sea, que de repente, Paulina, no sé, no suena lo suficientemente, o sea, sí, en el caso de que te hayas expuesto a ese mestizaje, porque a lo mejor todavía es muy pronto, no lo sé. Todavía no me pasa, o sea, como que algunas palabras que ocupo mucho, como, no sé, la he tenido que cambiar, como resaca. Como que antes decía caña, que nadie lo entendía, Claro, estar claro, con caña, claro. y ahora tengo que decir resaca, y la ocupo demasiado, entonces como que tengo que cambiar. Pero también es gracioso, no sé, me pasó, ahora vivo con dos chiques peruanes, una mujer y un hombre, y una vez se echó a perder como el termo. Entonces era muy chistoso porque fuimos a ver el termo y nos quedamos mirando y yo le dije, el termo no sé qué cosa. Y Álvaro dijo como, la terma no sé qué cosa. Y yo, ¿será la terma o será el termo? Entonces preguntémosle al termo. Y entonces era como jugar un poco, ¿será el terme o no sé qué? Claro, claro. Como que al final lo que me está pasando es como disfrutar mucho eso. Y también he hecho muchos amigos, no sé, tengo un amigo de Córdoba y también me fascina cómo habla, qué sé yo, como que he visto también cómo en España tampoco hay, o sea, evidentemente hay una hegemonía idiomática que ha sido impuesta, pero también dentro de eso hay como matices igual como los hay en América Latina y todavía siento fascinación, no siento, o sea, claro, hay un punto de mí que es resentido y como lo colonial, como que al tiro como que te da ira y rabia, pero por otro lado lo disfruto mucho porque me encanta que sea tan diferente y tan raro, como Claro. me encanta como reírme de esas cosas, perderme y aprovecharlas como para que se creen situaciones como esas. Sí. Es cierto que puede influir en un texto porque ocurre es como a mí me suele ocurrir que pienso que cometo errores ortográficos cuando hablo. Si yo, vamos a cazar, me obligo a poner la Z porque siento, me electrocuto dentro, ¿no? Pero claro, es la costumbre. No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, a los otros dos. En mi caso tengo el español bien guardadito, creo. Estoy Claro. en inglés todo el día. Claro, claro. Bueno, ahora me va a tocar, ahora vivo en Alemania, entonces me va a tocar el alemán. Y entonces en mi memoria está ahí, no hay amenazas externas de que lo cambien. Claro, no, lo tienes intacto. Sí. Claro. Sí. Bueno, en mi caso sí lo he tenido que camuflar o moldearlo. Tengo 3 años de vivir en México, por ejemplo, y sí cambian mucho los términos. Sí. Entonces lo tengo que utilizar, camuflo me hago chilango y cuando tengo que hacer cosas por supervivencia, digamos. Como comprar algo en la tienda o ir al supermercado o preguntar una dirección o algo en la calle, pues cambio los términos precisamente para que me entiendan, porque si hablo con el español que yo he hablado toda mi vida, que aparte tiene el voceo, Sí. nosotros voceamos, Es verdad. allá es como muy raro que te digan vos, querés, tenés, te dicen qué, entonces tengo que tutear y tengo que utilizar términos para que me entiendan, pero por supervivencia, Sí, digamos, por pero con una practicidad. persona con la que voy a pasar más de 20 minutos, jamás se me ocurre tutearla, ¿no? O sea, sí voy a utilizar mi idioma que yo tengo en la cabeza, mi forma de lenguaje que tengo en la cabeza, pero para supervivencia sí me ha tocado pues el hecho de tener que camuflar el español que hablo, ¿no? Bueno, yo también tengo la sensación de que hay una cuestión de hacerse entender, ¿no? Y en la literatura también, eso debería estar presente. Pero es algo que me llama la atención, sobre todo cuando hablamos de los localismos, de que realmente siempre es en el mismo idioma. Sí. Que claro, como todo el inglés es más sencillo, pero claro, viene el traductor alemán y te dice, ¿qué es esto? ¿No? Déjalo así. Pero bueno, y quiero preguntarles algo, que es una pregunta un poco pomposa, pero es que yo la percibo todavía. Los nacidos en los 80, que ustedes son más de los 90, o sea, se expusieron todos sus primeros recuerdos, sus primeras memorias, sus primeras películas, su primera música, era de los 90, ¿no? El escritor latinoamericano, por excelencia, siempre fue, o el escritor y escritora, siempre fueron personajes de posicionamiento público.
desde Octavio Paz, que además se convirtió en un referente tremendo, ¿no? Con la revista Vuelta y creó un foro, ¿no? Intelectual, político. Creo que Sergio Ramírez es un ejemplo más que elocuente de eso. Podríamos empezar a citar un montón. Se ha despolitizado la figura del escritor en América Latina. Hablo del contexto nuestro, es decir, hay más individualismo, somos más globales. Me llama la atención y me gustaría saber si soy yo, que estoy como mirando hacia el pasado todo el rato, o vosotros sentís lo mismo. Yo creo que responde precisamente a temas de la modernidad. O sea, antes pienso que el escritor tenía una voz que era más, digamos, más pública, más escuchada, porque tenía la forma de publicar, digamos, en una columna, en un diario. Pero hoy en día existen tantas plataformas donde los ciudadanos como tales se pueden expresar, donde pueden salir activistas, personas que tienen voz como tal, y pronunciarla y demandar ante ciertas injusticias, ante cualquier cosa, ¿no? Pero antes el escritor yo pienso que sí tenía como esta bandera pública precisamente porque él tenía una voz que se escuchaba, porque tenía la facilidad de que sus palabras fueran escuchadas en otros medios, en foros, en diarios, que fueran reproducidas. Pero hoy en día creo que cualquier persona tiene la oportunidad precisamente de mandar, de opinar, que a veces tiene sus peligrosidades, ¿no? El hecho de que todo el mundo tenga este tipo de voz. Pero pienso que responde precisamente a eso y que pues hoy en día pues obviamente somos escritores, pero también somos, antes que escritores somos ciudadanos, somos seres humanos y obviamente también tenemos posturas políticas, pero que no necesariamente tienen que salir públicamente o reflejarse públicamente en lo que escribimos, ¿no? Al menos esa es mi percepción, que pienso que antes, precisamente porque no existían los medios y los escritores sí tenían los medios, pues tenían la forma de que fuese como más público sus opiniones políticas. Yo no hablo de política. No, sí, coincido. Creo que también es como preguntarse qué es la política, porque también si había un hombre hablando de política, y había poder de por medio y no había ninguna mujer diciendo nada sobre, como también hay muchos temas en política, no solamente como la dirección de un país en términos políticos. El lenguaje. Claro, como que hay otras cosas que son más micro, pero que son igual de importantes en ese sentido. Creo que, no sé, el feminismo ha hecho mucho en los últimos años. En mi caso personal, creo que lo llevo como voy y vengo. No sé, a veces me gusta mucho ver a un artista, y no solamente un escritor, pero como que, no sé, que es muy político y que está como de verdad comprometido, etcétera, etcétera. Yo otras veces también me gusta ser como hiper mega romántica y pensar en la luna solamente como que... Y creo que mi forma de ser escritora también va por ahí, como que no tiene solamente una cara. Ahora, yo participo como permanentemente, quizás no como de una forma pública, como escribiendo columnas, o un poco sí, quizás como no escribiendo columnas en grandes medios, sino como en este diario de vida vanidoso llamado Instagram, donde puedo poner como esto está pasando en Chile, la policía está como haciendo esto con la gente, o no sé, en el estallido. Para mí fue como una locura, fue como, yo salí desde el 18 de octubre a protestar hasta enero, iba todos los días, o sea, como que escribía y a las 5, Plaza Dignidad, protestar, 2, 3 horas, y ahí. Y también, claro, iba como compartiendo eso, pero me gustaba mucho ese callejeo político también, como estar en la calle y gritar cosas, como una especie de carnaval que también hace política o genera cambios. Sí, yo creo que como el foco de lo político como que se ha desplazado, ¿no? Ahora lo micro, como decía Paulina, tiene mucho más... Sí, creo que ahí los escritores siguen explorando el tema, ¿no? El racismo, el machismo, qué sé yo, etc. Pero sí creo que somos más globales en general. O sea, Sí, ¿verdad? Sí, comparto esa percepción. Sí. Pero luego, no sé, ocurren cambios políticos que luego... crean como singularidades, que ha sido el caso de Nicaragua ahora, el caso de Sergio Ramírez, inmediatamente el escritor, ¿no? Tiene un realce político, o el caso de Colombia con la Feria del Libro, de pronto todos los escritores que no fueron invitados, ¿no? Entonces,
vamos hacia ahí, creo, siendo más globales, pero pronto como que de repente viene el contexto político del país individual y nos regresa al... Es que incluso no tanto con tener que lidiar con la circunstancia política, que es un elemento sin duda alguna, sino ese prisma político, pero creo que Paulina lo ha dicho muy claramente, ¿no? Tengo la sensación de que en este comienzo de siglo, que es como uno no sabe si se está cerrando el 20 o se está abriendo, hay temas de identidades que antes no se percibían, ¿no? Las identidades se han convertido en un tema tremendamente inflamable y político, ¿no? A mí hay muchas cosas que me llaman la atención, por ejemplo, en las traducciones. En el Caribe, yo creo que nosotros, y en el sur también, en Uruguay lo hacen, que le dicen a la gente mi negro, mi negra, es afectivo. Y claro, tú ves a un editor norteamericano y hace así, Sí, claro. te pone black colored woman, y es como, vale, muy bien, lo puedo entender. Pero sí, hasta cierto punto me he dado cuenta que eso sí se ha agudizado muchísimo más. Sí, es impresionante como hasta qué punto se ha homogeneizado también, ¿no? Y lo influyente que es esa conversación cultural, sin duda gracias a Internet, redes sociales, y del impacto que tienen, qué sé yo, momentos específicos como el Me Too, claro. o las protestas de Black Lives Matter y todo eso, que luego tienen una resonancia en todo el continente y luego uno lo ve, qué sé yo estaba leyendo la última edición de la revista Granta y uno ve cómo está ahí el tema, desde el inicio hasta el final, claro. Y es curioso, ¿no? Y es curioso porque además uno de los foros y de las cosas que permiten que os comuniquéis, Granta es un elemento fundamental para eso. Además, Granta tiene esa impronta anglo, sí. ¿no? Pero, a ver cómo voy de tiempo. Miren, quiero que dejarlas, si alguien quiere preguntar, pregunte, pero yo tengo una última pregunta. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? ¿Qué rasgos comunes perciben en la literatura en España? Pero, ojito, con sus pares, es decir, por ejemplo, yo pienso, ¿qué tienen en común Luna Miguel, por ejemplo, y Paulina? ¿O qué tienen en común? O sea, si llegan a ese nivel de cercanía, ¿no? Yo creo que a lo mejor ahí puede ser interesante, ¿no? Ver en qué se parecen. Pues no sé, no sabría responderte, la verdad. Es una cuestión que tiene que ver precisamente con las búsquedas lectoras, con mucho que tiene que ver tal vez con el paisaje interior, o cómo la realidad afecta a nivel interior a la persona, al personaje, al escritor como tal. Creo que esos son como puntos vinculantes que podría tener, pero la verdad yo pienso que lo más loable que puede haber es que hayan cosas que nos separen más que nos vinculen. El hecho de que exista una diversidad, el hecho de que existan diferentes registros, diferentes voces, diferentes búsquedas, se me hace mucho más rico en la literatura, en el arte en general y en la vida. La diversidad se me hace mucho más rica que el hecho de encontrar estos vasos comunicantes que probablemente sean repetitivos en autores o algo así. Pues yo prefiero precisamente buscar las diferencias, ¿no? Una cosa de la literatura que a mí me gusta no es solo el hecho de que me revele, de que me pueda reconocer en un texto ajeno, ¿no? No uno mío, en un texto ajeno. Reconocerme, más allá de eso, me gusta que me revele algo que no sabía de mí mismo, por ejemplo. Entonces, pienso que con los contemporáneos, y esto volvemos a Granta, por ejemplo, volvemos a Granta, podemos ver que esa revista con este número de los jóvenes, mejores autores jóvenes en español, es una radiografía precisamente de búsquedas muy distintas, no solo en las temáticas, sino búsquedas estéticas, búsquedas de lenguaje, de forma de contar. Paulina, pues, te podría hablar de eso también. Entonces yo pienso eso, que yo prefiero quedarme precisamente con las cosas que me diferencian de mis contemporáneos que las cosas que me unen, digamos. Sí. Es difícil, es muy difícil la respuesta, porque creo que también nos estamos, no sé, a mí particularmente me pasó que durante mucho tiempo como que leía como, no sé, autores japoneses de principios del siglo XX y como que me sentía muy conectada con ellos, no sé por qué, espiritual y mentalmente. Y llevo, siento poco tiempo también leyéndome como con pares y
como que antes era media como anticuada y como no leo nada que no esté muerto o algo así, era como ese tipo de... Ahora no, ahora me entusiasma mucho la literatura como justamente de gente que tiene mi edad. Y en términos conceptuales, claro, creo que es lo que decías tú, o lo que hablaba al principio, esta esquizofrenia casi, como que somos como tan distintos y hay temáticas tan locas. Eso a mí me encanta y me fascina. Y también me gusta como conocer, como en algún punto como conectar con una persona, con un autor, con una autora. No sé, estuve como el fin de semana, conocí a Andrea Abreu, que escribió Panza de Burro, y bueno, nació en el 96, y era como medio impresionante, que también algo que a mí me pasaba, que era como cuando yo tenía su edad también, para algunas cosas era como hiper mega madura y con el tiempo como que parece que me he ido haciendo cada vez menos madura. Que has Como desaprendido. que he desaprendido. Y claro, quizás tiene que ver con esa etapa. Entonces la veía muy bien y ella me veía muy bien. O sea, la entendía, la leía y por ahí otras cosas que no. Pero me encantó ese como vínculo y como que estas instancias hacen eso como de verdad como un tipo de conexión que a mí me interesa, que es como humana también. Claro. Y con Luna me pasa, o no sé, con otra gente, como que necesito, claro, la lectura me fascina, pero generalmente mis mejores amigos también son mis mejores escritores, no sé, como algo así, me pasa como conociéndolo o no. Me pasa con Andrés Felipe Solano, que es como colombiano, o así, sí. Sí. Bien eso, estamos aprendiendo a leernos entre nosotros. Sí, también. totalmente. Entonces, es una pregunta que... En proceso. En proceso, la respuesta tiene que estar en proceso siempre. ¿Y el poeta intruso qué piensa? El poeta intruso piensa que sí, que yo creo que hay una agenda, qué sé yo, progresista, yo me considero una persona progresista, no lo digo en término peyorativo, común, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Por internet, por la globalización, que uno puede reconocer en escritores de ambos lados del Atlántico. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay escritores como Alejandro Morellón, Andrés Barba, que creo que dialogan con la literatura latinoamericana de una forma que es muy interesante también, que al menos que yo recuerde no se había hecho de una forma, qué sé yo, tan original o tan entusiasta, digamos, de España hacia Latinoamérica. Sí. Y que, no sé, a mí volviendo a la edición de Granta, me sorprendió cómo la ciencia ficción está en todos lados. Claro. Esto es la forma de responder a, qué sé yo, la crisis climática, a los tiempos casi distópicos, ¿no? que parecemos atravesar, pero es general, ¿no? Esa amplitud de los géneros también literarios, mezclarlos, jugar con eso. Entonces sí, yo creo que hay muchas cosas en común por ahí. Yo seguiría haciendo preguntas, les empezaría a preguntar de Netflix, pero ya tengo que parar porque quisiera saber si alguien quiere hacerle alguna pregunta a los autores. ¿No? ¿No tenéis ninguna pregunta, ninguna duda? Lo dejamos todo clarísimo. Lo dejamos clarísimo. Ay, qué bueno, porque me dais yo tengo permiso el de hacer cerebro una última estrujado. pregunta, Sí, ¿verdad? sí. Una última pregunta, que eso sí Yo me también, hablando me de gusta un resacas, montón, porque creo que tienen una apreciación, sobre todo cuanto más expuesto se está a lo audiovisual. Yo tengo la sensación de que la ejecución literaria es mejor. El otro día estaba hablando con alguien que me decía, bueno, yo creo que toda esa generación de que si Mariana Enríquez, Samantha Shedrick, la Melchor, que se han expuesto al audiovisual porque escriben muy cinematográficamente. Y yo dije, bueno, no sé, podría ser el elemento series, pero el elemento series es relativamente reciente. Entonces, no sé si hasta cierto punto ustedes se podría incluir esto como parte de una sensibilidad, una estética, así como hablábamos de la globalización, o sea, del contacto global, de ver el Instagram de Paulina o ver el Instagram del otro y tal. No sé si influye el audiovisual como lo estamos viendo ahora. Sí, para mí sí, y no solo como lo estamos viendo ahora, sino como clásicamente se ha manejado el audiovisual, o sea, como se ha manejado las películas desde que el cine existe. Para mí en mi literatura, la literatura es una más de las influencias, pero yo creo que
yo tengo influencias que vienen de todas las artes, o sea, es una cuestión interdisciplinaria. Para mí me interesa muchísimo la música, me interesa la estructura narrativa de las películas, traducir lo visual. Al final, cuando uno está escribiendo, tiene imágenes en la cabeza que está traduciendo en palabras, ¿no? Entonces, es traducir lo visual a través de las palabras. Y a mí me ha influido muchísimo el cine en general, no solo con este pues nuevo boom o digamos nueva era de oro de la televisión que le dicen con respecto a las series, ¿no? Que se genera contenido de muchísima calidad hoy en día, pero desde siempre para mí pues miraba películas desde la infancia. Creo que las primeras formas comencé a ver películas antes que a leer, ¿no? Entonces las primeras formas para mí de contar una historia o de que me contaran una historia o de ver cómo una estructura narrativa influía en mi percepción, no solo estética, sino emocional, pues venía del audiovisual. Entonces yo siempre bebo del audiovisual, de la música, de la pintura, de la plástica. Para mí la literatura es una influencia más en mi literatura. Y además eso se sube una cosa. Los vídeos, ya no se hacen los videos. Los Claro. videos musicales ya no se Claro. ruedan, pero Contaban una historia. había uno que tú sabías perfectamente quién lo dirigía, ¿no? Sí. Y a mí en ese aspecto sí me caló mucho. No sé si en el caso vuestro tuvo alguna cine o incluso el propio vídeo tuvo peso. Yo siento que el cine ha cambiado, o sea, realmente ha cambiado el imaginario como del escritor. O sea, me he encontrado en momentos en que estoy leyendo un texto y la forma en que está narrado, en que está descrita toda la escena, ok, esto es de una película, esto está más afín al cine que a otro libro anterior, ¿no? Como modelo narrativo. Y sí, yo creo que, acaso sin darnos cuenta, nos ha pasado, ¿no? Sí, y hay muchos libros comerciales, digamos, ¿no? Que gritan, háganme una película, ¿no? Y Sí. están pensados para hacer Para hacer películas, ¿no? películas. Sí. Ya sabes que va a haber un conflicto a las Sí. tantas páginas, Sí. que luego el conflicto se va a resolver de esta forma, que va a aparecer un imprevisto o un personaje que no esperabas en página tal. O sea, son guiones cinematográficos narrativos que lo que quieren Sí. hacer es ser una película. Es que yo creo que depende de qué cine también, porque hay muchos cines, o sea, la industria del entretenimiento norteamericano que funciona como de manera Sí. como así, como tan eficiente, es Claro. una, pero también hay muchos cines, hay cine asiático, claro, japonés, que claro. funciona con otras Claro. Con otra formas, velocidad. con otras como Sí, densidades que no toman en cuenta para nada el argumento. A mí, por Claro. supuesto que me ha influido, o sea, el cine es como el gran arte masivo que tiene muy poquito y que tiene danza, tiene imágenes, tiene sonido, tiene de todo. Yo de la industria norteamericana y de esa hegemonía que viene a imponerse a todos los países estoy un poco cansada y creo que en el último tiempo como que recibí mucha como inspiración, no sé, de Lucrecia Martel, que es como pensar el cine no desde el argumento, no desde lo que sucede en las acciones o lo que hace que los personajes se movilicen, sino lo que está pasando alrededor, como una mosca pasa por detrás y eso puede afectar toda una relación romántica, no sabes por qué, pero la afecta realmente. O qué sé yo, ocupar los sonidos, ocupar las atmósferas. Me influyó mucho también Raúl Ruiz, que es un cineasta chileno que hace unas cosas loquísimas en donde los personajes empiezan a hablar cualquier locura y empiezan a hacer cualquier cosa y el director los sigue y nada tiene pies ni cabeza y es alucinante y es total y es como una experiencia estética audiovisual que no tiene nada que ver, no sé, con lo otro, pero maravillosa. Lo otro también es muy bueno. Claro. A mí también me gusta mucho, me encantan Los Sopranos o The White, por nombrar recientemente que murió como este Sí, actor. murió hace poco. Pero bueno, y el cine japonés, a mí el cine coreano, no sé, ver películas como Old Boy o Simpatía por Mr. Vengeance me encantó, o no sé, Asuntos de Familia, ahora que ganó el Cannes hace poco, ternura, como a veces siento que el cine norteamericano está obsesionado con la violencia y con los psicópatas para replicar eso para siempre, y así como tienen no le ponen freno a las armas porque así tienen psicópatas para estrenar todas las temporadas. Es como existe ternura en el mundo, no sé si saben. Y eso también es una buena historia. Entonces como que, no sé, dije algo muy feo. No, otro Demasiado titular, bien. de verdad, maravilloso. Bueno, si no, de verdad nadie tiene curiosidad o no quieren que Paulina nos dé otro titular de prensa. Es que la veo y le pongo las comillas así inmediatamente. Que nuestros otros dos autores son gente muy buena también, pero mucho más seria. Pero bueno, en Ese fin. es mi problema. No, es que es maravilloso. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta, yo creo que estamos
Sí, ya estamos en la hora. Y bueno, Carmen, muchísimas gracias a vosotros tres, al festival, a Casa y a vosotros por estar aquí hoy. Y bueno, creo que... Sí, muchas gracias a los cuatro por este interesante diálogo, por todo lo que habéis comentado y a todos los que habéis participado y venido aquí a Casa de América. Mañana seguimos con el Festival Centroamérica Cuenta, desde la vertiente cinematográfica. Vamos a proyectar la película La Llorona en nuestra sala Iberia. La película es de Jairo Bustamante y bueno, la entrada es libre y el aforo está en 30 localidades, ¿vale? Así que os invitamos a todos a venir y muchas gracias a todos. A vosotros.